Hola a todos, hoy vamos a comenzar la lección 11 de la asignatura Lenguaje Matemático, Conjuntos y Números, en la cual vamos a introducir el cuerpo de los números complejos C. Para ello vamos a comenzar estudiándolo como un conjunto de R2 con unas ciertas particularidades, es decir, nosotros vamos a trabajar en R2. Entonces, en R2, que podemos entenderlo como el conjunto de todos los pares de elementos A, B, tales que tanto A como B pertenecen a R, definimos dos operaciones internas, es decir, definimos las siguientes operaciones internas. Por un lado, vamos a definir una operación suma, que es decir, bueno, pues qué pasa cuando tomo un elemento AB y lo sumo con un elemento CD. Pues el resultado por definición va a ser sumar elemento a elemento, es decir, vamos a tener A más C y vamos a tener el elemento B más D. ¿De acuerdo? Y por otro lado vamos a tener una operación interna que es la multiplicación, que va a ser AB multiplicado por el elemento CD, nos va a dar como resultado la siguiente cuenta. Y aquí es donde va a cambiar ligeramente. Vamos a tener AC menos B por D, y luego el siguiente elemento va a ser el elemento AD más B por C. Y esto es para todo par de elementos A y B y CD que nosotros escojamos de R2. Son dos operaciones internas que yo puedo definir como queramos y las definimos de este modo. Entonces, gracias a estas operaciones internas, suma y producto, vamos a poder introducir el cuerpo de los números complejos. Es decir, definición. El conjunto C de los números complejos es simplemente el conjunto R2 dotado de las operaciones suma y producto definidas anteriormente. Es decir, que C para nosotros es simplemente dotar a R2 de dos estructuras internas. Entonces, además, un elemento Z, que es de la forma A, B, perteneciente a C, vamos a ponerlo más bonito, perteneciente a C, recibe el nombre de número complejo. Y resulta que estas propiedades que tenemos aquí de suma y producto no son propiedades arbitrarias que tengamos simplemente ahí, sino que verifican unas propiedades muy interesantes. La asociatividad funciona bien, la conmutatividad, y todas esas propiedades que tenemos sobre la suma y producto nos llevan precisamente a este resultado. Teorema. Tenemos que C con las operaciones internas de suma y producto es un cuerpo. En particular, el hecho de que sea un cuerpo nos dice lo siguiente. Nos dice, bueno, que como C con la suma y el producto es un cuerpo, en particular sabemos
que todo elemento z perteneciente a C no nulo es invertible. Por lo que podemos pensar cómo podemos calcular dicho inverso. Entonces, dado z igual a A, B perteneciente a C no nulo, su inverso viene dado por, a veces lo notamos como 1 partido por z, a veces lo notamos como z elevado a menos 1. Estas dos cosas son simplemente notación, podemos escribirlo como queramos, pero la fórmula o el elemento con las fórmulas que hemos visto nosotros sería a entre a cuadrado más b cuadrado, menos b entre a cuadrado más b cuadrado. ¿De acuerdo? Hay que observar que nota para nosotros el elemento nulo en C se corresponde con... Podemos escribir simplemente un 0 o podemos escribir la notación de R2 que sería el elemento 0,0. ¿De acuerdo? Este sería el elemento neutro o elemento nulo. ¿Eso qué significa? Que cuando estamos diciendo el inverso, tenemos esta notación y el elemento unitario sería el 1, que lo podemos denotar como el elemento 1,0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando aquí hablamos del inverso, lo que estamos diciendo es que si multiplico este elemento con el elemento AB del Z, el resultado es el 1, 0. No simplemente el número complejo 1. ¿De acuerdo? Y esto nos lleva precisamente a que lo que estamos teniendo nosotros es una biyección o una relación que existe entre R2 y el conjunto C. Es decir, en realidad C es una extensión del conjunto R. Entonces, estamos trabajando con C como una extensión de R, en el sentido de que un elemento Z perteneciente a C de la forma Z igual a A,0 es simplemente un número real A perteneciente a R. Perteneciente a R. Por lo que podríamos escribir entonces A igual al elemento A,0. Y en lugar de escribirlo como A,0, escribo simplemente el elemento A porque es un número real. Claro, esto nos lleva precisamente a que tenemos distintas formas de representar los números complejos. Es decir, por lo tanto, vamos a tener o vamos a disponer de distintas formas
de representar un número complejo. Z perteneciente a C. C. De momento hemos visto dos, hemos visto una y vamos a ver una segunda. Tenemos una que sería la forma cartesiana, que es la forma con la que hemos comenzado, en la que representamos el número complejo z como un par a, b, donde tanto el elemento a como el elemento b pertenecen a R. Pero tenemos otra forma relacionada con esta, que sería la forma binómica. Y es esa extensión que estamos haciendo nosotros de la relación del número complejo A 0 con el número real A. Y para ello escribimos el numerito Z como A más I por B. ¿Y aquí aparece este elemento I? Claro, estamos acostumbrados a ver que el elemento I es un elemento que verifica que I al cuadrado es igual a menos 1. Pero ya lo que estamos diciendo es que estamos entendiendo el elemento I como un elemento particular del número complejo, que no es otra cosa que el elemento 0,1. ¿Vale? Claro, de este modo, cuando tenemos el número real A, lo que estamos diciendo es que esto en realidad es el elemento A0. Y el elemento I es el elemento 0,1. Por tanto, cuando multiplico el B por el 0,1 me da el 0B. Y cuando sumo el A0 con el 0B me da realmente el AB. Entonces tenemos aquí una especie de descomposición donde lo que estamos dando es el peso al número complejo I. Y A y B vuelven a ser números reales. Vamos a tener más formas que vamos a ver más adelante, como por ejemplo la forma trigonométrica, la forma polar o la forma exponencial. Que estos van a ser otros nuevos modos de representar números complejos, pero los veremos más adelante. De momento vamos a centrarnos en las relaciones con la forma cartesiana y la forma binómica y a ver qué elementos podemos definir. Porque resulta que podemos definir más elementos sobre un número complejo, fijándonos en lo que ocurre con la forma binómica. Claro, aquí tenemos un elemento que es el elemento I y luego tengo dos elementos A y B. Y teníamos un caso concreto y es que cuando la segunda parte era 0, cuando la B era 0, lo que nos tenía era un número real. Pues entonces vamos a darle nombre a cada una de esas partes de nuestros números complejos Z. Es decir, vamos a comenzar con una definición. Definición. Sea Z de la forma AB perteneciente a C. O si queremos Z igual a A más I por B. Entonces, llamamos por un lado parte real de Z a, solemos escribirlo como REZ y por definición es precisamente el elemento A. Llamamos también parte imaginaria de Z a, solemos escribirlo IM de Z y es precisamente el término B. ¿De acuerdo? Entonces, la parte real es el primer elemento, la parte imaginaria es el segundo elemento. Y como hemos dicho, había un caso en el que teníamos números reales, que era precisamente cuando este elemento era el 0. Y eso lo que nos iba a decir es precisamente, bueno, pues tenemos que Z perteneciente a C es un número real si la B, la parte imaginaria de Z,
es igual a 0. Cuando la parte real de z sea igual a 0, diremos que z es un número imaginario puro. Y en ese caso solo vamos a tener la parte de la b, ¿de acuerdo? Además, tenemos una definición sobre una operación que podemos hacer sobre un número complejo. Definición: dado z perteneciente, bueno, vamos a poner z igual a a más ib perteneciente a c, definimos el conjugado z conjugado de z como va a ser el número complejo z conjugado que viene dado precisamente por a menos i por b, es decir, le cambiamos el signo únicamente a la segunda componente y la primera componente a permanece igual. Y resulta que hay algunas propiedades que podemos tener sobre las partes reales, imaginarias y esta parte de conjugado, es decir, se verifican las siguientes propiedades y relaciones. Por un lado, tenemos que la parte real de un número complejo z se puede calcular cogiendo el número z, sumándole su conjugado y dividiendo entre 2. Por otro lado, la parte imaginaria del número z se puede obtener de forma muy similar. Para ello lo único que tenemos que hacer es coger el número complejo z, restarle su conjugado y dividir entre 2 por la parte imaginaria y. También, cuando multiplicamos un número complejo z por su conjugado, el resultado nos da precisamente a cuadrado más b al cuadrado. Esto es, si obviamente escribimos z como a más i por b. Y para el cálculo del inverso del número complejo tenemos que 1 partido por z puede calcularse multiplicando arriba y abajo por su conjugado, es decir, multiplicando por z conjugado entre z por z conjugado, y de este modo lo que obtenemos es precisamente el número complejo a entre a cuadrado más b cuadrado menos i que multiplica a b entre a cuadrado más b cuadrado. Pero aparte tenemos más propiedades sobre la parte de conjugación, y es que precisamente tenemos que, bueno, por un lado 5, la operación es idempotente, es decir, cuando yo conjugo el z y lo vuelvo a conjugar, el resultado es el número complejo z. También tenemos que si estoy estudiando la conjugación de una suma, eso es la suma de los conjugados. Eso ocurre también para la multiplicación, es decir, cuando tengo z por z', todo eso conjugado, el resultado es el producto de los conjugados de ambos números complejos. Esta operación puede extenderse a una potencia de mayor orden, es decir, si tengo z elevado a n y todo eso lo conjugo, el resultado me da el z conjugado y todo eso elevado a n, es decir, la n puede salir fuera. Y por último, también se verifica para el cociente de números complejos, es decir, si tengo un número complejo z entre el z' y conjugo toda esa división, eso me da lo mismo que hacer la conjugación de cada uno por separado y luego efectuar la división, ¿de acuerdo? Y esto sería para todo z y z', números complejos que cojamos de C. Y estas son las principales relaciones que podemos obtener entre la parte real, parte compleja y demás de nuestros números complejos.
A continuación vamos a introducir otro modo de representación de los números complejos, que es precisamente la representación geométrica. Y esto nos va a facilitar y nos va a llevar a nuevos tipos de representación de números complejos. Porque existe una relación muy fuerte entre C y el conjunto R2. Lo que hemos hecho para R2 es únicamente dotarle de ciertas propiedades de las aplicaciones internas. Entonces vamos a estudiar aquí la representación geométrica. Entonces, como hemos dicho, podemos encontrar una relación. Realmente lo que tenemos es una biyección, pero bueno, podemos ser más específicos, entre los elementos de C y de R2 del siguiente modo. Lo que tenemos nosotros es que si tenemos aquí el conjunto C y tenemos aquí el conjunto R2, dado un número complejo Z de la forma A más I por B, yo le puedo asociar un número o un punto de R2 MZ, que sería el punto A, B. Y del mismo modo, si yo tengo un punto M, que es el punto AB de R2, puedo asociarle un número complejo Z, que voy a anotar como Z sub M, que sería el punto A más IB. Eso significa que hay una biyección entre C y R2, porque esta aplicación que al punto Z le asocia el punto MZ o que al punto M le asocia el punto ZM es una aplicación biyectiva. Este valor Z sub M recibe el nombre de afijo del punto M. Y aparte, también podemos trabajar con los vectores. Ya que yo puedo construir el vector v sub z asociado al punto z a más ib como el vector a, b. Y entonces decimos que z es el afijo del vector vz. ¿Eso qué significa? Pues que entonces representamos nuestros números complejos del siguiente modo. Yo puedo dibujar el plano con los ejes de coordenadas x, y. Tengo un valor A, tengo un valor B, y eso me está diciendo que por aquí tengo el punto correspondiente, que sería el MZ, que sería el punto A, B, y puedo construir un vector, el vector que une el 0 con este punto MZ, es decir, sería este vector de aquí. Y este vector es vector v sub z que hemos construido. Y entonces de este modo podemos representar también los números complejos, gracias a este punto MZ de R2. Entonces el número complejo de la forma A más IB también se puede representar en coordenadas cartesianas como el punto A, B. Y hay algunos elementos que pueden caracterizar nuestros números complejos, porque estamos viendo que a fin de cuentas estoy representando el número complejo a través del vector. Y el vector es un elemento que tenía módulo, dirección, sentido, entonces podemos calcular esas cosas para caracterizar a nuestros números complejos. Es decir, definición, dado un número complejo z perteneciente a C, llamamos, con z igual al punto A más IB,
llamamos módulo de z a módulo z, esa es la notación que solemos utilizar, que viene dado por el número complejo z por z conjugado y le hacemos la raíz cuadrada, y la cuenta que sale cuando z es igual a e más b es a cuadrado más b cuadrado, y a eso le hacemos la raíz cuadrada. Entonces, propiedad o proposición se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, tenemos que el módulo de z es siempre mayor o igual que 0, y el módulo de z es igual a 0 si y solo si z es el número complejo 0. Segunda propiedad, tenemos que el módulo de z por z' es igual al módulo de z por el módulo de z'. Tercera propiedad, el módulo de z coincide con el módulo de su número conjugado. Y por último, tenemos lo que se conoce como la desigualdad triangular, que el módulo de z más z' es menor o igual que el módulo de z más el módulo de z'. Y esta última es la que decimos que se conoce como la desigualdad triangular. Pero si tenemos en mente la relación que hemos hecho con el dibujo, volvemos un segundo atrás, con esta representación, no solo tenemos cuánto mide este vector v sub z, sino que también podemos ver qué ángulo de inclinación tiene con respecto al eje o x. Y eso nos va a dar lugar a un nuevo concepto, que es el concepto no de módulo, sino el módulo nos está diciendo cómo de largo es el vector. Podríamos haber escrito aquí que esto es precisamente el módulo del vector v sub z, pero no nos hace falta, sino que ahora vamos a introducir ese ángulo de inclinación, que es lo que vamos a llamar argumento. Es decir, definición, dado z igual a más ib, perteneciente a c, llamamos argumento de z a, solemos utilizar la notación ARG de argumento de z. Esto va a ser un ángulo, a veces lo ponemos como alfa, igual que a veces este módulo, en vez de llamarlo simplemente módulo, lo llamo también R, porque es más corto escribir R que el módulo, igual que es más corto escribir alfa que ARG de z, pero en cuestión de notación. Y lo que nos está diciendo es que esto es precisamente, cogemos el vector E1, que sería el vector unitario del eje o x, cogemos el vector vz y calculamos el ángulo que hay entre esos vectores, ¿de acuerdo? Esto sería ángulo entre vz y el vector S1. Claro, esto es una notación simplemente. Aquí hay veces que ponen módulo 2pi, porque bueno, sabemos que los ángulos se repiten de 2pi en 2pi, entonces cogemos el que sea más chico. Si cogemos módulo 2pi, realmente tenía que poner aquí una A mayúscula de argumento principal, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Lo que sí tenemos que, más o menos, esta cuenta podemos entenderla simplemente como poner aquí el arco tangente de b partido por a. Esta no es exactamente la cuenta precisa, pero prácticamente es la cuenta que podemos hacer. Realmente tenemos que distinguir más casos, pero podemos entender el argumento como el arco tangente de b partido por a. Entonces, algunas propiedades que se verifican son las siguientes. Proposición. Se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, el elemento
nulo, z igual a 0, aunque tiene módulo 0, no tiene un argumento definido. Es una excepción en la que no le definimos un ángulo. Por otro lado, tenemos que, dado un elemento z distinto de 0, tenemos que por un lado, primera propiedad, se verifica que z pertenece a R si y solo si el ángulo que tiene este z es 0. Y segundo, tenemos que z es imaginario puro si y solo si el argumento de z es pi medio. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos que, dado z distinto de 0, se verifican, por un lado, el argumento de z conjugado coincide con menos el argumento de z, y por otro lado, el argumento del número complejo menos z es precisamente pi más el argumento de z. Todas estas propiedades de forma geométrica se pueden ver de forma muy sencilla, y ahora lo que vamos a hacer va a ser terminar de representar todos los elementos que hemos definido de módulo y argumento. Es decir, finalmente podemos representar un número complejo z de la forma a más ib geométricamente del siguiente modo. Lo que tenemos simplemente es que hacemos una representación de los ejes de coordenadas x, y. Tengo aquí el 0, tengo un elemento a, tengo un elemento b. Habíamos dicho que nuestro número complejo es precisamente este punto mz, que sería el punto a, b. Y a representar un vector, que es el vector v sub z. Bueno, pues lo que mide el módulo de este vector es lo que hemos llamado r, que es igual al módulo de z, y lo que mide este ángulo es el ángulo alfa, que hemos llamado el argumento de z. Pero resulta que si nos fijamos en este triángulo rectángulo que se obtiene aquí, claro, como la hipotenusa de este triángulo rectángulo es r, puedo sacar también cuánto valen los lados a y b. Sabemos que este lado es a y que este lado es b, y entonces, además, obtenemos las siguientes relaciones. El lado A resulta que no es otra cosa que R por el coseno del ángulo que forma, que sería R por el coseno de alfa. Mientras que el lado B vertical sería precisamente R por el seno de alfa. Y esto nos lleva a la escritura trigonométrica de un número complejo. Sería hacer z igual a r, que multiplica el coseno de alfa, más i por r, que multiplica el seno de alfa.
O si queremos podemos sacar la r factor común y tener r que multiplica al coseno de alfa más i por el seno de alfa. Por lo tanto, lo que tenemos aquí realmente es lo que hemos dicho, que tendríamos la forma trigonométrica, que sería expresar z como r que multiplica al coseno de alfa más i que multiplica al seno de alfa. En realidad, gracias a la forma trigonométrica también tenemos automáticamente la forma polar, que hay muchas veces que los ingenieros la llaman forma rectangular, que sería escribir z igual a r y como su índice ponemos el alfa. Y también tendríamos la forma exponencial. Lo que pasa es que la forma exponencial no la vamos a poner todavía, pues la vamos a dejar para la siguiente clase, porque nos interesa trabajar con la forma exponencial para ver la última parte del tema. Entonces, esto sería la última parte de teoría, exceptuando que gracias a esta forma trigonométrica o forma polar hay un modo sencillo de calcular potencias de números complejos, que es lo que nos da precisamente la fórmula de De Moivre. Entonces, tenemos un modo sencillo de calcular potencias de números complejos gracias a la fórmula de, se pronunciaría como MUAF, pero fórmula de Moivre, que sería teorema, fórmula de MUAF, que nos dice, bueno, pues dado z igual a r coseno de alfa más i seno de alfa, se verifica que z elevado a n es r elevado a n por, y la parte importante es que el coseno de alfa se convierte en coseno de n alfa y el seno de alfa se convierte en seno de n alfa. Es decir, en lugar de tener exponente n aquí arriba, lo que ocurre es que el ángulo baja hacia adentro. Y con esto vamos a finalizar la parte teórica de esta lección 11. Y vamos a ver algunos ejercicios para afianzar todos los contenidos que hemos visto hasta ahora. Entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio en el cual nos piden determinar el número real a para que este número complejo z, que es a más 6i entre 2 menos i, sea bien un número real, bien un número imaginario puro, o represente un punto de la bisectriz del segundo cuadrante. Entonces, lo primero que vamos a hacer, independientemente del apartado en el que estemos, es reescribir este número de otra forma. Entonces, no me gusta tener un número complejo abajo, 2 menos i dividiendo. Quiero eliminar este número complejo y para eso vamos a utilizar las propiedades de los números complejos. Es decir, primero vamos a reescribir nuestro número complejo. Teníamos que z era a más 6i y lo dividimos entre 2 menos i. Y hemos visto que para eliminar este número complejo tengo que multiplicar por su conjugado, es decir, tengo que hacer a más 6i, lo multiplico por el conjugado que sería 2 más i, le cambio el signo, y abajo multiplico por 2 menos i y 2 más i. De este modo sabemos que arriba cuando multiplico me queda a por 2 sería 2a, a por i me quedaría más a por i, 6i por 2 me quedaría más 12i, y 6i por i sería i cuadrado, que es menos 1, por tanto me queda menos 6. Y todo eso lo divido entre el número complejo abajo, que sé que me sale el módulo de esto, ¿verdad? Y el módulo que sería
el 2 al cuadrado más lo que multiplica este. Aquí me quedaría 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Porque para el número complejo z, que es 2 menos 1 por i, tendría este módulo. Y entonces aquí, ¿qué nos queda? Nos queda que esto sería la parte que va sin la i, sería 2a menos 6 entre 2 cuadrados más menos 1 al cuadrado sería 5 más una i que multiplica a más 12, pues me quedaría a más 12 o 12 más a entre 5, ¿de acuerdo? Y ya tenemos escrito nuestro número complejo en forma binómica. Y eso es más sencillo para ver si es un número real o imaginario puro o no. ¿Por qué? Porque para que sea real, ¿qué tenemos que imponer? Imponemos que la parte, si es real, la parte imaginaria de z tiene que ser igual a 0. Si y solo si, la parte imaginaria vale a más 12 entre 5, tiene que valer 0, es decir, la a tiene que valer menos 12. Por otro lado, en el b, imponemos que, si quiero que sea imaginario puro, sé que es la parte real de z la que tiene que valer 0. Y la parte real de z vale 2a menos 6 entre 5. Por lo tanto, sacamos que la a tiene que valer 3. Y por último, el que puede ser un poco más raro es que para que sea un punto de la bisectriz del segundo cuadrante. Claro, aquí tenemos que pensar un poco más. ¿Por qué? Pues aquí imponemos que si yo dibujo mis ejes de coordenadas, el punto, el eje X, el eje Y, yo quiero que sea un punto de la bisectriz del segundo cuadrante. El segundo cuadrante es este cuadrante que está por aquí. Y esta sería la bisectriz. ¿Eso qué significa? Que para cualquier punto que yo tenga en esta bisectriz, ¿qué se verifica? Veo que hay una relación entre lo que vale la componente X y lo que vale la componente Y. Y es que unas son iguales en tamaño, pero cambiadas de signo. ¿Por qué? Porque si estoy en el segundo cuadrante, ¿qué ocurre? Claro, que entonces la parte de las X es negativa y la parte de la Y es positiva. Miden lo mismo, pero cambia de signo. Es decir, impongo que la parte real de Z sea menos la parte imaginaria de Z, para que esté en el segundo cuadrante. Y esto nos está diciendo que entonces debo imponer que 2a menos 6 entre 5 coincida con menos a más 12 entre 5. Punto y coma, aquí me está diciendo que 2a menos 6 debe coincidir con menos a menos 12. De aquí sacamos que 3a debe ser igual a menos 6. Y entonces tenemos que la a debe valer menos 2. Y aquí tenemos el valor que hace que tengamos ahora un punto de la bisectriz del segundo cuadrante. Y estos serían los tres posibles valores que puede tomar nuestro número complejo. ¿Vale? Vamos a ver entonces ahora el siguiente ejercicio. Y para ello, en el siguiente ejercicio nos piden demostrar por inducción la fórmula de movible. Es decir, queremos probar que z elevado a n es r elevado a n que multiplica al coseno de n alfa más i por el seno de n alfa con z igual a r coseno de alfa más i seno de alfa. Entonces, como la parte de r es trivial, basta ver que, pues obviamente cuando aquí hacemos z elevado a n me queda r elevado a n por todo esto elevado a n y r elevado a n coincide con r elevado a n. Lo que nosotros queremos ver en realidad es que el coseno de alfa más i seno de alfa
todo eso elevado a n, que eso coincide con el coseno de n alfa más i por el seno de n alfa. Como me piden verlo por inducción, vamos a comenzar con el caso base, es decir, como queremos probarlo por inducción sobre n perteneciente a los naturales, con, aquí para mí los naturales van a empezar en el 1, 2, etcétera. Comenzamos estudiando el caso base. ¿Qué nos quedaría para el caso base? Pues tendríamos n igual a 1, ¿verdad? Entonces, por un lado, tengo coseno de alfa más seno más i seno de alfa, todo eso elevado a 1, que nos queda coseno de alfa más i seno de alfa. Por otro lado tengo el coseno de 1 por alfa más i por el seno de 1 por alfa. Y eso me queda el coseno de alfa más i por el seno de alfa. Y efectivamente estas dos cosas coinciden, por tanto tenemos visto el caso base. Muy bien, ahora tenemos que ver el paso inductivo. Entonces, veamos el paso inductivo. Es decir, partimos de que es cierto para n y queremos verlo para n más 1. Entonces comenzamos viendo qué pasa con el n más 1. Claro, el n más 1 sería, bueno, pues yo tengo coseno de alfa más i seno de alfa, todo eso elevado a n más 1. Pero esto lo puedo escribir yo como el coseno de alfa más i por el seno de alfa, todo eso elevado a n, y lo multiplico por el coseno de alfa más i por el seno de alfa. Y de aquí voy a usar el paso inductivo. Porque por el paso inductivo yo sé que cuando aparezca con n es cierto. Entonces puedo cambiar toda esta fórmula. Yo sé que coseno de alfa más i seno de alfa, todo eso elevado a n, es precisamente el coseno de n alfa más i por el seno de n alfa. Oye, es que nos queda todavía un coseno de alfa más un i seno de alfa multiplicando. Bueno, no pasa nada. Ahora vamos a hacer la multiplicación a ver qué nos queda. Y entonces, ¿qué nos sale aquí? Aquí nos queda coseno de n alfa por este, pues me va a quedar coseno de n alfa por coseno de alfa. Luego me va a quedar más el coseno de n alfa por i por el seno de alfa. Luego aquí me va a quedar más i seno de n alfa por el coseno de alfa. Y luego me va a quedar i por i sería menos 1 seno de n alfa por el seno de alfa. Y cuando agrupamos todos estos términos, ¿qué nos queda? Aquí me queda el coseno de n alfa por el coseno de alfa menos el seno de n alfa por el seno de alfa, más una i, factor común, que aquí multiplica al coseno de n alfa por el seno de alfa, y aquí multiplica al seno de n alfa por el coseno de alfa. ¿Ya? Pero resulta, si nos acordamos de la fórmula de la suma de ángulos, aquí tenemos coseno por coseno menos seno por seno. Esto es precisamente
el coseno de la suma de estos dos ángulos, es decir, de n alfa más alfa. Mientras que aquí tengo el seno de la suma de estos dos ángulos, de n alfa más alfa. Pero entonces, si sacamos factor común el alfa, ¿qué nos queda? Aquí nos queda el coseno de alfa, que multiplica al n más 1, más el i por el seno de saco el alfa factor común que multiplica al n más 1. Y esta es precisamente la fórmula que queríamos obtener, pero en vez de con n, con la n más 1. Y por lo tanto, como lo hemos demostrado, hemos visto que el caso base es cierto y el paso inductivo también ha sido cierto. Tenemos entonces que se verifica nuestra afirmación por el principio de inducción. Y con esto vamos a finalizar la lección número 11.